Debo recordar, es el programa educativo que CEDRO puso en marcha hace ya unos años con el fin de acercar a las aulas de secundaria y bachillerato el mundo del libro, de la creación y de los derechos de autor. Desde el libro nació como un instrumento práctico para que los profesores pudieran explicar a sus alumnos cómo hacer un trabajo de investigación sin recurrir a la picaresca del corte y pega sin más, es decir, respetando los derechos de autor. Los miembros del jurado examinan cada uno de los trabajos y por mayoría se eligen como ganadores los siguientes. En la categoría de primer ciclo de ESO, el trabajo que en planta lume a monte, coordinado por doña Lourdes González Sotelo del Centro Colegio Público Laureano Prieto de Agudiña, Orense. En la categoría de segundo ciclo de ESO, el trabajo Las cartas que escribió Vincent Van Gogh, coordinado por doña Sara Rosales Sueiro, del Colegio Público Domingo Fontán de Portas, Pontevedra. Y en la categoría de bachillerato y ciclos de grado medio, el trabajo Literatura griega a escena, del IES Premià de Mar, que es un instituto dirigido por don Bernat Cochea Millet. La coordinadora del trabajo ha sido doña Margalida Capella Soler y las alumnas que lo han llevado a cabo, doña Laia Muñoz Osorio, doña Nuria Llena García y doña Laura Luna Churiñán.